Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de lunes 24 de diciembre con espíritu navideño, con programa en directo y con muchas ganas de compartir este ratito esta tarde con todos ustedes a través de Tele7, donde quiera que se encuentren, a través de nuestra página web www.tele7.com. Sé que están, y también diferido, a partir de las 10, 10 y media de la noche, sé que están ya pensando en esa llegada de Olenchero, Papá Noel, preparando todo, con esas quedadas o con esa preparación de la cena de Nochebuena, pero nosotros queremos que se relajen un poquito, que disfruten con nosotros y que pongan pues unas cuantas sonrisas. Me habían dicho los compañeros que no me iba a atrever, pues sí, yo quiero dar las gracias a Laura y Marta, nuestras compañeras, que han dicho, ¿no te vas a poner, no te vas a poner? Pues sí, hoy iremos cambiando de estilismo con las diademas maravillosas y con, bueno, pues este espíritu navideño, que además de, por supuesto, el Belén y el árbol de Navidad, pues también nos tiene que inundar incluso en nuestro estilismo. Y para prueba un botón y nada, pues el doctor Neiro ya me puede perdonar que ando un poquito, o sea, uno está más tal y otro está un poquito más alicaído. Pues lo que tiene ya a estas horas. Doctor Neiro, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenido. Buenas tardes, bien hallada, Susana. Estás guapísima con los cuernos de alce. Es que me han dicho, no vas a poder, no te vas a atrever. Pues sí, he dicho, traerme para acá aquí los cuernillos estos. Son animales muy cariñosos, ¿eh? Sí. Yo he tenido la oportunidad de acariciar alguno en Finlandia y la verdad es que son animales muy cariñosos, que están muy acostumbrados al contacto con los humanos y la verdad es que te sienta muy bien. La verdad es que te sienta muy bien que te pongas lo que te pongas, esa es la verdad. Pero ahora mi pregunta es, ¿en verdad tienen una oreja caída y otra? No. Digo, bueno, pues... No, los cuernos de los animales... Están siempre donde tienen que estar. Se renuevan cada año y se caen como en trozos, o sea, cuando hacen la muda de la cuerna, yo no soy un especialista en etología, en conducta animal, pero cuando hacen la muda se caen como en trozos, como chungos, pero realmente los tienen siempre muy, muy enhiestos los cuernos, perdón. Intentaré, bueno, tienen cascabeles, que también así se sabe por dónde andamos, sí. Y estas cosas, con esta broma y con el espíritu navideño inundando también el plato de Objetivo Vizcaya para toda la gente que nos sigue, doctor Neiro, vamos a, intentar porque, yo sé que le va a costar el mirarme a la cara y no partirse de risa con... estas cosas, va a alucinar también. Yo soy un profesional y voy a hacer tabla rasa de lo que tienes encima de la cabeza, te voy a mirar a los ojos. Esto no lo hacen en ninguna otra televisión del mundo mundial, y usted mire que tiene experiencia en otros medios de comunicación, en televisión española, sin ir más lejos. Sí. Y no sé, podrán poner muchos árboles de Navidad y muchos belenes y muchos espumillones, pero no creo que la presentadora Mariló Montero, sin ir más lejos, se pondría unos cuernos de alce, ¿no? Mariló Montero ni siquiera estaba en los días de Nochebuena y Navidad. Mire. Esa es otra, o sea que vamos a dejarlo. Pero yo desde aquí quiero romper una lanza porque Mariló Montero, yo fui compañero suyo durante 14 temporadas y la verdad es que era una mujer absolutamente también profesional, con sentido del humor, se ve que encantadora, tiene con mucho sentido del humor. Y eso sí, la gente le miraba con lupa y cada vez que se equivocaba decía una cosa que le metían un cuerno, hasta el correjón. Que no son estos, sino otros, ¿no? Pero con mala intención, pero era una magnífica compañera y yo me entendía con ella a las mil maravillas. Me acuerdo de que nos hemos echado cables, con la mirada nos entendíamos, o sea que no tengo más que buenas palabras para Mariló Montero, de verdad, y ella lo sabe, porque se lo he dicho muchas veces. Qué bueno, pues la verdad es que a mí también me gustaría conocerla personalmente, sí, que también la sigo, porque entre compañeros, por supuesto, no seguimos, del que digan, no, yo no veo otros programas, no veo lo que hace, hay que ver lo que hace la competencia, lo que hacen en otros programas, además son diferentes horas, con lo cual tampoco es competencia directa, pero aunque lo fuera, también hay que saber lo que hacen en otros lugares para, nosotros mejorar o ir por otro lado o tener nuestro sello de identidad, ¿no? Siempre se puede aprender de todo el mundo. Yo creo que se puede aprender de todo el mundo y sobre todo uno aprende de sus propios fracasos. Dicho así, dicho así, me ha quedado así como muy flemático y muy definitivo. Sí, muy intenso. Y todo esto con unos cuernos en la cabeza, pues nada, Neiro, vamos a seguir con,
ese tema, ¿no? Mitos y creencias y realidades de la anticoncepción hormonal combinada, que nos queda pendiente desde hace ya unas cuantas semanas, porque bueno, pues la actualidad manda, y siempre que hay actualidad y siempre que hay Dejamos alguna, apartamos, lo aparcado, posponemos eso un es. poquito y atendemos a otras cuestiones. En este caso, y bueno, y antes de seguir con los mitos y realidades, sí que, bueno, pues tenemos que hacer un saludo y una dedicatoria muy especial a la tía Juli. Que la tía Juli nos ha llamado hace un momentito, la tía Juli va a alucinar, va a decir, pero qué clase de... Bueno, mis jefes igual también alucinan, ya verán la bronca que me echan el miércoles, van a decir, pero ¿cómo se te ocurre? Alma de cántaro, mis técnicos estarán alucinando, dirán, ¿cómo te cojo el plano yo con esas cosas encima? Pero bueno, como decimos, un programa especial y divertido. Sí. Y la tía Juli hoy también está con nosotros, una maravillosa chica, una chica increíble de 92 añitos. Pues la verdad y es que nos sigue sí y sí o sí. Sinceramente tengo que decirte que no sé qué edad tiene, porque la Igual edad... entonces metió la pata No, es que, de Alce. es que yo no lo sé, porque la edad Bueno, de la tía Juli es un eso... tema tabú. O sea, ese sí que es un tema tabú. Pues entonces me va a matar también la calculo... tía Juli. El miércoles yo creo que van a encontrar mis huesitos por ahí escondidos. Ella declara 45 y yo no le he hecho apenas 2 o 3 más. Yo es que he dicho chica joven, de 90, chica joven. Que puede ser chica joven de 90, de 40... Como ella tenía previsto que íbamos a salir antes y el informativo se alargaba, ya nos ha llamado para decir, oiga, a ver qué pasa aquí, que yo el estoy informativo pendiente se alarga. de TV7, claro. Y le mandamos un besito, le hemos prometido un besito, claro tía sí. Juli, maravillosa, que yo he tenido el placer de hablar hace un ratito con ella, escuchar su maravillosa voz y prometerle que estamos ya enseguida en directo. Pues un besito, Juli, cariño, y gracias por estar ahí, por siempre estar al otro lado y, por supuesto, seguir cada programa, Claro que sí. que con gente tan maravillosa como Juli, pues da gusto. Y dicho esto, y dedicado el programa también para la tía Juli, pues mitos y realidades sobre la anticoncepción hormonal combinada. Uno de los otros mitos, Neiro, que hablábamos del tema de, bueno, pues enfermedades, en este caso... sí, yo te pongo el titular. La anticoncepción hormonal produce disminución de la fertilidad posterior. No, falso. ¿Verdad, mentira, mito, Falso. realidad? Para empezar, por situar a la gente que nos está siguiendo en el programa, la anticoncepción hormonal combinada es la forma que tenemos los ginecólogos de llamar a la píldora. La píldora es una combinación de dos hormonas, las dos hormonas que segregan los ovarios, los estrógenos y los gestágenos. Aunque realmente los gestágenos son los realmente anticonceptivos y los estrógenos solamente se añaden para que no haya el efecto secundario típico de no tener estrógenos. Entonces, uno de los mitos que había antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero a hace 40 años, o sea que la píldora anticonceptiva no tiene más allá de 50 años. Entonces, uno de los mitos era que disminuía la fertilidad. Falso. Falso de toda falsedad, porque la fertilidad se recupera perfectamente bien entre 1 y 2 meses después de dejar de tomar la píldora. Hay una excepción, y la excepción es que en el momento actual ya las cosas no suceden como hace 30 o 40 años. Las mujeres ya no toman la píldora 3 o 5 o 6 meses, no la toman 3, 5, 10 o 15 años. Claro, una chica que empieza a tomar la píldora, supongamos a los 20 años, y la está tomando durante 16 años seguidos, a los 36, cuando la deja, no puede ni siquiera soñar que tenga la misma fertilidad que tenía cuando tenía 20. Pero no sé por el tema de la píldora, sino por el tema de edad. Exacto. Bueno, que la fertilidad porque los ovarios juega, ¿no? Eso es, el reloj exacto. va contando. Porque los ovarios envejecen entre comillas, ¿Tengamos regla o no? 12 meses cada año. Tú le hagas funcionar al ovario o le hagas no funcionar como cuando tomas la píldora, lo que hace el ovario es dejar de funcionar, pero no deja de envejecer. O sea, tú lo puedes tener en suspenso de función, vale. No ovulas, vale. No funcionan los ovarios, vale. Y además podrías incluso no tener la regla, que lo hemos debatido en alguna otra oportunidad, vale. Pero eso no significa que los ovarios estén en salmuera como en un congelador, no. Los ovarios los sigues teniendo en tu organismo, perfectamente conectados a la sangre, perfectamente conectados al resto de tus órganos y cumpliendo su función de seguir envejeciendo todos los días 24 horas. De tal manera que cuando esa chica ha tomado 16 años la píldora, cuando la deja a los 36,
claro que no tiene la fertilidad de los 20, tiene la fertilidad de los 36, que por cierto es desconocida, porque como no se ha expuesto nunca al embarazo, no sabemos cuánto de fértil va a ser. Pero ni soñar con que su fertilidad de los 36 años va a ser la misma que hubiera tenido a los 20 de haberse expuesto al embarazo. Lo que quiero decir es que no es la fertilidad la que altera no es la píldora la que altera la fertilidad, sino el transcurrir del tiempo. Con lo cual es un mito que se desmonta, ¿no? Pero bueno, es esa falsa creencia, doctor, que aparece siempre que se habla de métodos anticonceptivos, ¿no? Sobre todo de esa píldora. No, y es más, los métodos anticonceptivos, digamos que los distribuimos, básicamente los clasificamos de una manera muy grosera en definitivos y reversibles. Los definitivos son irreversibles. La ligadura de trompas, la vasectomía, últimamente un método anticonceptivo que ha traído muchísimo sufrimiento a las mujeres que lo han usado, que es el método de la oclusión tubárica transhisteroscópica. Se trata de poner unos tapones en las trompas a través del útero por dentro, sin abrir la tripa, sin llevarles en quirófano, o sea, una cosa, digamos, muy ambulatoria, pero que ha tenido muchos problemas posteriores. Por ejemplo, dolor. Me he dejado con la intriga. Sí, básicamente entiéndame que básicamente dolor, alteraciones metabólicas, cambios de humor, tendencia a la depresión y al llanto y a la melancolía, cefaleas, migrañas, múltiples cosas. Todo eso por obstruir con unos, bueno, no tapones, pero obstruir simplemente... El problema seguramente tiene que ver con que esa especie de tapones en realidad no eran tales, eran una especie de muelles tipo espiral, fabricados con titanio, que producía una reacción en el sistema inmune desconocida absolutamente y de repercusión perfectamente personal, que ha hecho que, bueno, incluso se haya creado en España una plataforma de afectadas por el método anticonceptivo, que se conocía como el método anticonceptivo por la marca comercial, una marca comercial que se titulaba Esure, una marca comercial que venía de otro país y que se comercializó en España durante muchísimos años y que se ha puesto en España brutales cantidades de oclusores. Fundamentalmente en el lugar en el que más, en Andalucía, que es donde más afectadas hay, y sobremanera en Córdoba. O sea, sobremanera en el Hospital Reina Sofía, que es digamos, el líder europeo en la oclusión tubárica. Otros, digamos que nos mantuvimos un poco más a la expectativa porque no teníamos estudios de seguimiento en el largo plazo y la experiencia ha demostrado que era un método inadecuado. Entonces, lo que quería decir es que, después de este largo preámbulo, es que los métodos son definitivos, los irreversibles, los que no se puede volver atrás, y aquellos otros que son reversibles. Y los reversibles no alteran la fertilidad, no, la interrumpen, la ponen entre paréntesis. Yo no tengo hijos mientras estoy tomando la píldora. Ahora, inmediatamente después de dejar de tomar la píldora, 1 o 2 meses más tarde recupero mi fertilidad, claro, la que me corresponde por edad. Si estoy tomando la píldora desde los 21 hasta los 43, a los 44 no voy a esperar la misma fertilidad que a los 21. Claro. Porque no se parece al tiempo, no es meterse como en el, bueno, pues como dicen, ¿no? Eso es, criogenizado como Walt Disney, ni mucho menos, sino que va avanzando también la edad y van madurando y van envejeciendo también nuestro, ¿no? Y es más, ya sabemos que el envejecimiento de los ovarios está condicionado genéticamente. O sea, en el momento que tú naces, ya hay algunos genes de tu DNA, de tu herencia paterno-materna, que condicionan la edad en la que tú vas a tener la menopausia. En este momento no sabemos cómo se hace. ¿Tiene también que ver, doctor, con la primera regla? Sí. Depende a qué edad hemos tenido la primera regla. Exacto. Para también saber cuándo vamos a poder tener esa menopausia. Curiosamente, si la primera regla es muy temprana, la menopausia es muy tardía. Si la primera regla es muy tardía, la menopausia es muy temprana. Es como si el ovario, digamos, gastara mucho o gastara poco en pocos años. Si tiene muchos folículos, si tiene muchos óvulos que gastar, los gasta a lo largo de más años y la primera regla aparece más pronto y la última se retrasa, pero si tiene pocos, los gasta en pocos años y entonces la primera regla se retrasa y la última regla se adelanta. De tal manera que lo ordinario es que si la menarquia, decimos nosotros, es temprana, la menopausia sea tardía. Y si la menarquia es tardía, la menopausia es temprana, curiosamente. Que, bueno, luego es relativo cuando se dice lo de temprano, ¿a qué edad más o menos es lo normal tener la primera regla? Lo tenemos perfectamente catalogado, clasificado y estudiado, y además nos hemos dado entre nosotros, los ginecólogos, nos hemos dado un consenso
De tal manera que ponemos dos edades distintas, 16 y 18 años. ¿Cuándo hay que preocuparse? Podríamos decir, bueno, preocuparse nunca. ¿Cuándo hay que ocuparse del asunto? Bueno, cuando la niña no ha tenido la primera regla a los 16 años y no ha tenido ningún carácter sexual secundario. Quiere decir, no tiene desarrollo mamario, ni vello púbico, ni vello axilar, y tampoco ha tenido la regla. Ese es el momento ya de llevarle al médico sí o sí, como dicen ahora los modernos. Que por otra parte es una frase que odio, pero bueno. ¿Y qué pasa si ha tenido, pues la niña tiene desarrollo mamario, tiene un poco de vello en el pubis, le ha empezado a crecer algún vellito en la axila, pero no tiene la primera regla? Bueno, pues podemos esperar hasta los 18 años. Ciertamente, y esto es verdad, casi ninguna madre soporta a una niña sin tener la primera regla hasta los 16 años, por mucho que yo le diga que habiendo tenido desarrollo mamario o habiéndosele desarrollado el vello púbico puede esperar hasta los 16. No, a los 13 o 14 o 15 a más tardar nos la traen a los ginecólogos. Si no es el propio pediatra el que empieza a estudiar sus niveles hormonales y te pega un telefonazo y te dice, fulano, mira, tengo aquí una niña de 15 años, no ha tenido su regla. Porque no es lo habitual, ¿no? Que sea de 16, 17, 18 años, no, aunque no tenga ese desarrollo. Es un trastorno muy infrecuente, afortunadamente. En el próximo mes de junio se va a celebrar el primer Congreso Nacional de Mujer y Deporte, que yo estoy colaborando como miembro del comité científico y del comité organizador, y me han encargado a mí dos ponencias, una de las cuales se titula Amenorreas deportivas. Hay una causa muy importante y cada vez más frecuente de retraso en la primera regla, que es la práctica deportiva de alto nivel. O sea, el entrenamiento deportivo llevado al extremo en niñas muy pequeñas puede retrasar la aparición de la primera regla. Y esta es lo que nosotros conocemos como el comienzo de la tríada del deporte. Tríada, que significa no tener la regla, tener trastornos de la alimentación y tener osteoporosis. ¿Qué dicen? ¿Y por qué hay ese retraso por practicar deportes de alto nivel, de élite? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué está tan relacionado es muy diferente en diferentes... practicar un deporte, sí. ser una campeona, sí. Al tema de la regla? Bueno, la alimentación también, porque a veces claro. que en ciertos deportes exigen esa incluso merma, ¿no?, en la cantidad de calorías y de alimentos y demás, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay otros deportes que no es así, levantamiento de peso, ¿no? Sí. O mujeres que hacen halterofilia, que también tienen problemas sí. con el tema de la regla, aunque tengan un peso pues más controlado. Hay diferencias entre unos deportes y otros. Por ejemplo, no tienen alteraciones de la regla más que el 17% de las mujeres que se dedican al golf, pero el 100% de las que se dedican a la gimnasia. Las mujeres que se dedican a la gimnasia deportiva empiezan muy temprano, empiezan con 3 o 4 años, 3 o 4 o 5 años, y el 100% tienen alteraciones menstruales. Y gran parte de todas ellas, no diré el 100%, pero muchas tienen la primera regla retrasada. Porque ese es un deporte, primero, con una altísima exigencia, que además condiciona un nivel de entrenamiento muy duro y que les lleva a tener una pérdida rápida del centro de control del tálamo. Por encima del hipotálamo, o sea, por encima del tálamo está el hipotálamo, que es donde está el centro regulador de la función menstrual. Digamos, es el que ordena al ovario trabajar o dejar de trabajar o hacerlo más rápidamente o más lento. Hay una especie de reloj biológico que se altera muy fácilmente. Y además, en este caso, se altera fácilmente porque hay 3 circunstancias distintas que, digamos, que se superponen unas a las otras. Lo primero, la exigencia deportiva. El mismo nivel de entrenamiento, que es muy intenso. El mismo estrés, ¿no? El número de horas y la altísima competitividad que hay en esas deportistas. En segundo lugar, que por ser un deporte con unas determinadas características, tiene un condicionante incluso estético. No se admite el sobrepeso. O sea, tú no puedes hacer gimnasia deportiva de nivel olímpico, de nivel europeo, de nivel mundial, si tienes sobrepeso. Por tanto, restringes mucho las calorías y eso te lleva a estar en el límite de los trastornos de la alimentación. Y en tercer lugar, una baja ingesta calórica. Esos trastornos te llevan a una baja ingesta calórica. Entonces, si unes el exceso de deporte, el exceso de entrenamiento, con la pérdida del ritmo menstrual, con la disminución del número de calorías y con los trastornos de la conducta alimentaria, ahí tienes la base para que la primera regla se retrase. Y en vez de aparecerle a la chica a las 9, 10 o 12 años que iba a tenerla, pues igual no lo tiene hasta los 13 o 14 o 15 años, o incluso cuando se ha retirado ya. Porque claro, tú ves crías que están practicando este deporte y que son olímpicas y que tienen
medallas en campeonatos del mundo, y las ves y tienen 1,43, son pequeñicas, eso sí, están cuadradas, no tienen apenas un 10, 12, 15% de grasa en todo su organismo, básicamente tienen esto masa muscular, porque están muy entrenadas, y esas son típicamente candidatas a tener amenorreas deportivas, que es de lo que yo voy a hablar en ese congreso. Y entrando, ya saben que, bueno, siempre nos vamos porque claro, una que es curiosa y que también mucha gente quiere saber, doctor Neiro, a que, bueno, seguiremos también con el tema de mitos y realidades, pero bueno, que está comentando este tema, bueno, interesante, ¿no? Saber cómo, por ejemplo, estas deportistas, ¿no? Bueno, pues tienen esa, incluso falta de regla, amenorrea, que muchas veces no aparece hasta que se retiran, ¿le puede causar algún tipo de también problema? Porque claro, estamos sometiéndose a un cuerpo, ¿no? Que incluso, bueno, con exigencias brutales, que tiene, ¿no? Pues, bueno, pues esos entrenamientos, entrenos increíbles, con esa o falta de regla que bueno, pues muchas veces se prolongan durante años, porque hay deportistas que no se retiran hasta pasados 10, 15 años, pues sufren algún problema, porque no es que estén tomando la píldora que hay ese control de la regla, sino que no la tienen. El problema no es solo que no tienen la regla, es que no tienen actividad ovárica. Y eso significa que no tienen estrógenos. Y esa es la segunda gran pata del problema. De una parte está la falta de la regla, pero lo que está detrás es la falta de estrógenos. Y además les faltan los estrógenos. Sin control, porque no es algo que queramos provocar a través, como otras veces ha explicado. Es más, hay muy pocos entrenadores deportivos, y lamento tener que decirlo así, hay muy pocos entrenadores deportivos que se preocupan de estas cosas. Yo soy profesor ayudante de la Universidad Politécnica de Madrid en un curso de experto universitario en mujer y deporte, y enseñamos a los entrenadores deportivos de alto nivel que las mujeres no pueden ser entrenadas de manera igual que los hombres, porque tienen unas fisiologías distintas y tienen necesidades y necesitan otras cosas distintas. Entonces, a estas chicas les faltan los estrógenos en la época más importante de su vida, es en la que están en desarrollo, pero en desarrollo también de su esqueleto, de tal manera que la falta de estrógenos hacen que su esqueleto no se desarrolle lo que tendría que desarrollarse, no consiguen el capital de minerales para aportar a su esqueleto suficiente, el que iban a tener que recibir por condicionante genético, o sea, finalmente cada deportista que estamos hablando es hija de su padre y de su madre. Su genética le iba a hacer llegar a esta cantidad de masa ósea. Pero como no ha tenido estrógenos durante 2, 3, 5, 7, 15 años en la época de su desarrollo, en vez de tener esta masa ósea, se quedan con esta. Con lo cual te encuentras con que esas chicas, a los 22, 25 años, ya tienen osteoporosis. O sea, el diagnóstico que le damos a la señora de 68, yo lo he visto en deportistas de élite a los 25, a los 30 años, y tener fracturas osteoporóticas con 26, 28 años. El otro día apareció en un diario de tirada mundial una deportista olímpica británica que con 21 años ya tenía fracturas osteoporóticas. Claro, la gente se lleva las manos a la cabeza, perfectamente esperable. O sea, si tú no has hecho el desarrollo óseo que tus genes te habían condicionado y te habían proyectado a hacer, porque le has restringido dietéticamente y has restringido hormonalmente a tu organismo durante los años más importantes del desarrollo, eso tiene una repercusión posterior. Y sin embargo, la ley del deporte, o sea, por aquí empiezo yo mis clases, digo, mire, es que incluso en el preámbulo de la ley del deporte se dice que el deportista, sobre todo, tiene que buscar su propia salud. Y el deporte le tiene que ayudar a desarrollar su salud. El deporte no le puede servir para desarrollar la no salud, no, mire usted. Si usted está consiguiendo que las deportistas de una determinada disciplina deportiva terminen todas hecho un cacharro a los 30 años, una de dos, o lo hace usted mal, o cambia sus métodos de entrenamiento, o suspendemos esa práctica deportiva. No puede ser. Y, de hecho, ya te digo, el 100% de las gimnastas, 100%, tienen alteraciones menstruales durante su desarrollo. Fíjate que esto, en el caso del golf, que es un deporte mucho más tranquilo y que tiene mucha menos exigencias, del 17%, pero una de cada 6 golfistas, ¿eh? O sea que en el medio tienes otros deportes que tienen el 60, 70% de mujeres que tienen alteraciones menstruales. Y alteración menstrual significa no tener estrógenos, y no tener estrógenos significa no desarrollar la masa ósea, desarrollarla incompletamente y estar expuesto a la osteoporosis 30, 25, 40 años antes de lo que te tocaba.
Esto es muy grave, porque estamos hablando de las élites físicas de la sociedad. No puede ser que porque yo esté muy a gusto viendo la tele y gozando de la práctica deportiva de unos zumbaos que consiguen medallas para mi país, estemos consiguiendo que esos pobrecitos se chunguen desde el punto de vista de su propia salud y a los 30 o 35 o 40 años sean unos guiñapos. A ver, doy ejemplos. Florence Griffith, la de las uñas aquellas largas, sí, que era una velocista, se murió a los 48 años de una rotura cardíaca. O sea, hizo una fibrilación ventricular y se le rompió el corazón. El Tarangu, un ciclista profesional que subía, un asturiano que subía en los puertos así, tal, se murió a los 50 años con un hígado que se lo pisaba prácticamente. No puede ser que la práctica deportiva lleve a los deportistas a morir prematuramente o a tener peor salud. No, si es que está en el preámbulo de la ley del deporte. El deporte tiene que buscar la salud y tiene que cultivar la salud del individuo. Ahora no sé si le voy a poner en un aprieto. Me contesta si quiere, si me hoy que vengo así con este... De tono festivo. Sí, en tono festivo, pero también, bueno, con preguntas... Yo voy a formular la pregunta y me contesta si quiere y bueno, tampoco es cuestión de generalizar. Es una pregunta que muchas veces, o una duda que nos ronda cabeza, o bueno, que muchas veces se puede llamar también falsa creencia o falso mito, porque vamos a poner un ejemplo. Siguiendo con el tema de la gimnasia rítmica, a nosotras, las mujeres, día a día, no siempre, no todas las mujeres, pero esa vez al mes, ¿no? O incluso hay mujeres que incluso cada 15 días, ¿no? Tienen, bueno, la regla o tienen, bueno... y hay molestias, hay hinchazón, hay dolores, no siempre es igual, hay mujeres que incluso no se pueden ni mover de la cama, que no pueden ni ir a trabajar, otras un poquito mejor, pero siempre hay ciertas molestias, el tema de la hinchazón y demás. En la gimnasia rítmica, doctor Neiro, me refiero, yo siempre me he planteado, llega un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, un campeonato estatal, claro que la regla llega cuando llega, a veces que se adelanta, que se atrasa. Pueden llegar, no digo entrenadores, pero a controlar o incluso a hacer desaparecer esa regla durante bueno, pues esos años de alta competición, porque claro, que llega una gimnasta, y esto es lo crudo, no sé si sabe por dónde voy, que vaya, se juegue una medalla olímpica, una medalla de oro y diga, no, es que claro, me duele la tripa, evidentemente no me puedo mover, ya no solamente el tema de la hinchazón con las mallas, sino que es que es un dolor físico y se pierde un campeonato. No, vamos a ver, la situación no se da. Y no se da porque, te digo, o sea, el 100% de las mujeres que trabajan en gimnasia no rítmica, en gimnasia deportiva, en gimnasia olímpica, tienen amenorrea. Pero si no, bueno, yo no sé si poner un compromiso, si no se provoca. Sí, lo que podemos hacer es ponerles tratamientos hormonales, la verdad es que con un tiento terrible, o sea, cada vez que yo trato a una deportista de élite, tenemos siempre abierto en el ordenador la lista del doping, la lista del doping, porque como te pases media línea roja, o sea, mandas a la deportista 2 años al dique seco, sin competir porque le castigan. Entonces, jugamos, entre comillas, con los tratamientos hormonales para evitar primero esas molestias e incluso para evitar que en los días de competición le vaya a tocar la regla. Y eso hay que hacerlo con una previsión de meses algunas veces. ¿Incluso de años? Sí, la cosa es muy compleja, muy compleja, porque fíjate que los deportistas olímpicos, las personas que tienen becas ADO, y a ver, para que nos hagamos una idea, una beca ADO, o sea, la mejor beca ADO, lo que más cobra un deportista olímpico son 60.000 euros cuando ha conseguido una medalla de oro. Pero solo si tiene una medalla de oro. Y además le obligan en el siguiente año, en el Campeonato del Mundo, a quedar entre los 8 primeros. Si no queda entre los 8 primeros, pierde la beca ADO de apoyo al deporte. O sea que la verdad es que la vida de los deportistas españoles es una auténtica tragedia. Algún día tendríamos que hablar del tema. Porque, por ejemplo, en otros países se les ofrecen salidas profesionales muy originales. Y respondo a tu pregunta para tomar después la forma de abandonar el deporte olímpico. No al lugar porque planificamos los ciclos menstruales de la deportista de tal manera que sus reglas no coincidan con competiciones importantes. Hay que tener en cuenta que una deportista de este nivel entrega a las autoridades deportivas su planificación del año con meses de anticipación. O sea que
los que controlan el doping de estas deportistas y de estos deportistas saben, por ejemplo, a día de hoy, que estamos a 24 de diciembre, saben dónde va a estar el deportista, imaginemos, el día 31 de marzo a las 7 de la tarde y el día 14 de abril a las 2 del mediodía. Porque él ha dicho, no, el día 14 de abril, como es martes, voy a estar de 2 de la tarde a 5 de la tarde en la piscina, de 5 a 7 en el gimnasio. Bueno, pues el controlador del doping, sin avisar, se presenta en el lugar donde 5 meses antes dijo el deportista que iba a estar, y si no está ese día, imaginemos porque el deportista ha tenido una mala noche, porque no le ha apetecido levantarse de la siesta, porque ha dicho hoy no entreno, que puede darse. Bueno, pues si no le pilla, a una falta. A la tercera falta le ponen como positivo en doping. Aunque no le hayan hecho la prueba. No, porque no le pillaron. O sea, no, es que fuimos a hacerte el control y no estabas en el gimnasio. Ya, pero es que había una tía mía que se había muerto y habíamos ido al funeral. Ah, no, pero no estuviste. Una. Guau, qué duro, ¿eh? Terrible. O sea, y además se invierte la carga de la prueba. Se considera que el deportista es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Porque con 3 ausencias de su plan de entrenamientos ya le dan positivos. Una cosa alucinante. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que las reglas casi nunca le coinciden en periodos deportivos en las deportistas de gimnasia deportiva. Primero porque casi todas, 100% hemos dicho, todas ellas tienen alteraciones menstruales. Y además porque los equipos médicos que están detrás procuran que las que tienen la regla, sobremanera aquellas que la tienen incómoda, no les vayan a tocar en competiciones estándar, en Campeonato de Europa, en el Campeonato de España. Eso se programa a lo largo del año. Fíjate que hay que hacerlo a veces con meses de anticipación. La vida de los deportistas de élite es, de verdad, un auténtico calvario. O sea, solamente la entrega y el sacrificio y un compromiso de locos es el que puede explicar que esta gente consiga medallas y siga todo el día ahí dando el callo. Yo les admiro profundamente. Y que además muchas veces no se les reconozca como se merecen y solo se reconozca pues estos galácticos, claro, o estos que solamente dan, bueno, que está muy bien, jugar al fútbol, pero dar una patada al balón. Claro, la prueba está en qué pasa con los deportistas olímpicos cuando se retiran, desaparecen de la circulación. O sea, nadie sabe de ellos. Y como no han tenido tiempo de estudiar, porque no han podido desarrollar sus carreras universitarias. Tampoco ganan mucho para poder ahorrar, como por ejemplo puede hacer un futbolista de élite que monta una discoteca, un bar o una empresa. Te encuentras con un deportista que ha tenido, yo qué sé, 5 medallas olímpicas y que cuando termine... Pero claro, se tiene que meter a un reality, ¿no? Como creo un reality o ir buscando trabajo de camarero, no tengo nada en contra de los camareros, pero sin siquiera formación profesional para ser un buen hostelero, pues en el bar de una tía suya que está en el pueblo. Mira, por ejemplo, en Italia, todos los deportistas cuando se retiran son carabineros, forman parte del cuerpo de carabineros. Claro, a mí no me gusta ser policía, oiga, pero mire, por lo menos tiene una salida. Claro, en el cuerpo de carabineros te damos una posibilidad de ser de carabinero administrativo. Si te gusta la cancha, te formamos como policía y sales a la calle. Pero por lo menos tienes un empleo, dependes del Estado y te convierten en funcionario del Estado a través del cuerpo de carabineros. Otros países los convierten en militares y una vez que se retiran forman parte de la milicia. Bueno, pues es una forma de ganarte la vida, ¿no? Y tener 3, 5, 7 o 10 años hasta que tú te formas de otra manera y puedes pedir la baja en el ejército o en el cuerpo de carabineros y consigues ganarte la vida de otra manera. Pero hay que tener en cuenta que estos deportistas que han salido en los periódicos y que a todos nos gusta que ganen medallas olímpicas y campeonatos de Europa, tienen más vida. Y cuando se retiran a los 23, 25, 30 años, les quedan 50 años de vida. Y han entregado sus primeros 30 años en función de la entrega al país, de manera voluntaria. Sí, pero hombre, habría que compensarles de alguna forma. Bueno, pues aquí no, en España no hay nada previsto para estos deportistas de élite. Yo tengo alguna deportista que ha estado compitiendo hasta los 40 y tantos años. Me estoy acordando ahora mismo de una que tiene, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir yo? 14 campeonatos de España, 8 campeonatos de Europa, 3 campeonatos del mundo, 2 diplomas olímpicos. Y cuando se ha retirado, se ha acabado. Pero nadie se acuerda de ella. No solamente nadie se acuerda de ella para sacar en la prensa, que es lo de menos. No, nadie se acuerda de ella ni sabe cómo se va a ganar la vida. Y de repente te encuentras con una señora que tiene 45 años y joven todavía, con muchos años por delante. Pero solo sabe correr. Correr o saltar o andar en bicicleta o tal. Pero ya no está para ser deportista de élite y ya no puede ganarse la vida con eso.
amigo mío. Tampoco puede montar un gimnasio porque no tiene titulaciones, y como no tiene titulaciones, tampoco tiene posibilidades de poder entrenar a otros. O sea que ese es un tema que el país todavía no ha conseguido arreglar bien. Y fíjate que estábamos hablando de amenorreas deportivas. Sí, bueno, y seguiremos hablando en el siguiente programa, porque es lo que decimos, Neiro, que bueno, pues los temas van surgiendo, las ligándose preguntas, unos las a otros. Cuestiones. Así que claro, hay mucha gente que dice, oye, pero tenéis todo, tenéis teleprompter, tenéis las preguntas pactadas, tenéis... Tenemos pactados los temas. Y luego no hablamos ni los temas, luego no hablamos, bueno, se nos va y van surgiendo otros nuevos temas, porque al final, bueno, pues de eso también es lo bonito, es un directo y una cosa... Este de las alteraciones ginecológicas en deportistas de élite es uno de mis temas preferidos. En este momento tenemos una publicación pendiente en una revista italiana, indexada internacionalmente, sobre el control de los niveles de hierro en mujeres deportistas de élite que practican entrenamiento en el que tener la regla le supone una merma terrible. Pues nos han aceptado un trabajo que será publicado probablemente en marzo o abril de este próximo 19 en la Gazzetta Medica Italiana. Qué bueno. Sí. Entonces volveremos a hablar de todo esto y seguiremos hablando también, doctor, de mitos y realidades de la anticoncepción hormonal, por supuesto, pero bueno, pues nosotros que somos inquietos por naturaleza y no hay que desaprovechar además la ocasión de que vayan surgiendo otros subtemas, preguntas, cuestiones. Esto es un programa que tiene vida propia, es un ente vivo y claro curioso y siempre nos gusta además poder además, hablar de todo, ¿no? ¿Cómo negarse a los encantos de una presentadora tan guapa que viene ataviada con cuernos de alce? Un poco revirados uno está sifilítico, el de la derecha está un poco sifilítico. Pero bueno, es porque no nos ha tocado la lotería, está un poco triste, pero bueno, volveremos a ponerlo a tope, claro y con los cascabeles, que oye, pues nos hace esta musiquita también tan bonita de banda sonora. Qué bonito. Neiro, nos vemos en enero, después de bueno, pues estos días y un pequeño descansito que se toma este pequeño Ibizpreto alce. Y el público también se tiene que ponerse a descansar de nosotros. Sí, se tiene que, eso sí, volveremos con más fuerza si cabe, con las pilas cargadas y con todo donde tiene que estar. A mediados de enero nuevamente aquí. Aquí nos vemos de nuevo. Neiro, doctor, muchísimas gracias, feliz Navidad, feliz entrada de año, Urte Berrión. Y nos veremos muchísimo el 2019. Muchísimas gracias, Susana, por la confianza que me demuestras y por estar así de guapa todos los días con una sonrisa permanente. Gracias doctor. Gracias, cariño. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos avanzando en esta tarde en directo, en riguroso directo de lunes 24 de diciembre con estas horitas previas a la Nochebuena, llegada de Olenchero y Papá Noel. Nosotros pues todavía vamos a entretenerles un poquito más antes de esa gran noche. A la vuelta seguimos en Objetivo Vizcaya. Continuamos en Tele7 en esta tarde tan especial y ya, bueno, pues disfrutando de la Navidad y también de nuestros invitados y colaboradores. Es el caso de Andoni Ormaechea, que vuelve a Objetivo Vizcaya, vuelve a Tele7 después de, bueno, pues esa incursión que hizo hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, hablando de la tosoplasmosis y los gatos. Andoni, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. En este caso, diferente, se cambia de tema. Bueno, el reconocido psiquiatra con muchas publicaciones a sus espaldas, bueno, pues médico, especialista en psiquiatría. Y Andoni, en este caso, en otra ocasión nos vimos hablando de la tosoplasmosis, del tema de los gatos, dentro de la sección Mis Mascotas, pero hoy vamos a hablar de hiperactividad y en concreto de la atención y sus dolencias, tratado de la inatención, que es la primera traducción al castellano del primer psiquiatra británico que habló precisamente de hiperactividad, ¿no? Hace ya bastantes años y que, bueno, pues queríais también acercarnos, ¿no? Lo que él comentaba sobre hiperactividad y hacer un poquito esa revisión, ¿no? Así es. Es un libro nada más y nada menos que de 1798 y que fue escrito por Alexander Criston. Realmente es un tratado muchísimo más amplio que trata muchos aspectos de la neurología y de la psiquiatría, pero uno de los capítulos concretamente... el título así lo decía, sobre la atención y sus dolencias estén o no acompañadas de un excesivo movimiento, es decir, déficit de atención con hiperactividad. Entonces, un poco la reivindicación nuestra era, sobre todo,
derribar uno de los mitos de que el déficit de atención y hiperactividad es una enfermedad nueva, inventada. Que solamente es para vender más pastillas, para el tema de las farmacéuticas, ¿no? Sí, sí, sino que ya está descrito y de manera muy fiel, muy detallada en 1798. Y sobre todo por Alexander Crichton, que es un auténtico personaje. No únicamente nos hemos dedicado a hacer la traducción y adaptación al castellano, sino que luego también pues, la curiosidad te lleva a seguir el periplo vital del doctor Crichton, que siendo un médico generalista abarcaba muchísimas especialidades médicas y se atrevió a realizar un tratado de la inatención en aquella época. O sea, que tiene, bueno, varios objetivos, ¿no, Andoni? Además de, por supuesto, acercarnos la labor, ¿no?, de este, quizá en algunas ocasiones, ¿no?, para lo que es el común de los mortales, ¿no?, desconocido, ¿no?, divulgador científico de este médico escocés, ¿no?, si no me equivoco. Así es. Pero también, bueno, pues es conocer un poquito más sobre el tema de la hiperactividad, ¿no?, de un trastorno que no enfermedad, ¿no?, porque eso también es algo que encontramos en este libro maravillosamente, además, publicado, Andoni, que es un trastorno, que no es una enfermedad, y explicando también cómo es importante el diagnóstico, que a veces que también se diagnostica, ¿no?, este niño o niña es hiperactivo porque es un poco movida, pero que realmente no es así, ¿no? Claro. Nosotros en la realidad clínica, en el día a día, estamos viendo dos situaciones. Una, chavales, niños, adolescentes, también algún adulto que teniendo un TDAH, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sigue sin diagnosticar y ha sido, bueno, etiquetado o tratado, entre comillas, de diferentes dolencias que luego al final resultan que ha sido un TDAH. Y luego, por otra parte, como tú dices, con demasiada ligereza o con demasiada alegría también han sido mal diagnosticados muchos chavales de TDAH, también adultos y adolescentes, como te he dicho antes. Efectivamente, un niño además y un adolescente es niño y adolescente, tiene que moverse, tiene que distraerse, pero claro, la frecuencia, la severidad de los síntomas tiene que ser tal y de una determinada manera, cumpliendo unos criterios muy detallados y muy específicos para hacer un diagnóstico de TDAH. Es decir, la realidad clínica es esa, todavía hay casos sin diagnosticar, pero también nos llegan casos diagnosticados de TDAH que luego realmente sí se despistan o se mueven, pero no llegan a alcanzar una severidad de los síntomas o complementar una serie de criterios clínicos mínimos para ser diagnosticados como tal. Bueno, y en este texto divulgativo bueno, el doctor Crichton, estamos hablando del siglo XVIII. Es un texto médico bastante pionero para la época, sin los avances médicos y tecnológicos que hay hoy en día, Andoni, y ya un poquito se acerca también a esa realidad de este trastorno y ya da un poquito con esas claves, Andoni, que por eso también queréis recuperar del olvido, ¿no? Porque muchas veces se habla quizá de otros avances o de otros médicos, pero quizá habéis rescatado, habéis hecho un poquito justicia, tanto, ¿no?, tu compañero Fernando, bueno, y tú con este libro, que, bueno, pues esa primera traducción al castellano de este texto. Sí. Ese era otro de los objetivos, hacer la primera traducción al castellano, por supuesto. Porque en Argentina sabíamos que había un grupo de neuropsiquiatras que ya estaban realizando también ciertas traducciones y adaptaciones de los textos de Crichton, y quisimos adelantarnos. Entonces, por eso esta primera edición es bastante reducida, aunque es una edición de lujo, como ves, pero luego con la intención de que en enero salga el mismo texto, pero ya con ilustraciones y de una manera más ampliada, por así decirlo. Y la realidad es que el doctor Crichton, en 1798, describió perfectamente todo lo que es el TDAH, es decir, los tres síntomas principales y cardinales del TDAH, el déficit de atención, la hiperactividad, la impulsividad. Como en algunas personas hay sobre todo una generalización de síntomas de hiperactividad e impulsividad sin falta de atención, por el contrario, como hay en otras personas, un predominio de la inatención, sin ser hiperactivos. O sea, que puede ir por separado, ¿no?, déficit de atención, pero sin tener esa hiperactividad o solo hiperactividad, o bien combinado,
déficit de atención y hiperactividad. Sí. ¿Y cuáles son, Andoni, las claves o un poquito las pistas que nos pueden dar? Porque, como comentamos, Sí. el diagnóstico es fundamental. Ahí estáis los expertos. Yo creo que, bueno, si hay alguna duda, pues acudir a los médicos, que, bueno, pues para eso cuidáis y veláis por vuestra salud, porque no todo el mundo puede tener déficit de atención, ni todo el mundo tiene hiperactividad, ni las dos cosas combinadas. Eso es. Sí que se da un poquito, ¿no? Con este estudio y este libro divulgativo del doctor Cristón, se da un poquito también las claves de cómo surge todo esto, porque esto, hemos comentado antes, que no es una invención moderna, que no es para vender más pastillas ni para que se hagan ricas las farmacéuticas, sino que existe desde siempre, ¿no? Desde siempre, ¿eh? Así es. Además, el TDAH se incluyó dentro de los manuales diagnósticos en 1980 junto con la bulimia. Esto tampoco quiere decir que la bulimia no existiese antes de 1980. Lo que pasa es que como tal, como TDAH, se incluyó en todos los manuales diagnósticos, CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud, y el DSM, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1980. Y lo describe fielmente el doctor Cristón en 1798. Incluso las posibles adicciones derivadas actualmente pues, con los aparatos tecnológicos, con la PSP, con el móvil, pues entonces con los muñecos de madera, es decir, pero todo, o sea, en diferentes escenarios, pero la sintomatología es absolutamente calcada. Andoni, cuando antes hemos hecho esa diferenciación, he dicho, bueno, es un trastorno, no una enfermedad, y te dirá, bueno, ¿y por qué hacen esta diferencia? Porque hay gente que sí que no, generaliza, enfermedad, hay gente que solo habla de trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, pues ser un trastorno de déficit de atención y hiperactividad a no una enfermedad? Hombre, hay que andar con mucho cuidado en cuanto a las etiquetas, porque claro, la enfermedad, el trastorno, una alteración, son diferentes pues, nominaciones que se le realizan. En concreto, el TDAH es un trastorno. Pero incluso con llamarlo trastorno, nos surgen también en el día a día, a nivel clínico, pues, situaciones que son pintorescas o que son graciosas. Por ejemplo, hace muy poquito comentaba el otro día más con Fernando que una persona a la que le di de alta después de 3 o 4 años de tratamiento y de seguimiento, y le di el informe de alta. Bajó al portal, subió de nuevo a la consulta y me dijo, ¿de qué vas? Aquí me has puesto trastorno por falta de atención. Eso quiere decir que soy trastornado. ¡Ay, la madre mía! Madre mía. A ver, no, es una mala traducción. Es que la semántica hay veces que sí que nos vuelve locos, ¿no? Es un trastorno, es una mala traducción del inglés disorder, que es una alteración, una disfunción. Y lo que realmente ocurre es que esa disfunción tiene un carácter hereditario muy importante. Hay un 85% aproximadamente de heredabilidad de padres a hijos. Eso no quiere decir que los hijos van a tener necesariamente. Tienen que haber unos desencadenantes, tiene que haber una serie de momentos o hitos, por ejemplo, un parto complicado en el que se han utilizado forceps, un traumatismo a nivel frontal, por ejemplo, etcétera, no gatear. Hay diferentes situaciones vitales que lo desencadenan. Lo que se te da, por así decirlo, es la vulnerabilidad, la predisposición que tiene el niño o la niña para presentar un TDAH. Como tú has dicho antes muy bien, luego puede tener el kit completo, por así decirlo, como yo les digo, pues el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, o luego, por ejemplo, lo que yo soy, hiperactivo e impulsivo, pero falta de atención no he tenido. O, por ejemplo, personas que solo tienen falta de atención, sin hiperactividad y sin impulsividad. Pero en torno a un 80%, 75-80% de los casos tiene una combinación de los diferentes síntomas. Y Andoni, lo importante es ese diagnóstico temprano, precoz, sin ser alarmista, sin pensar que todos los niños que se han movido, niñas, se han movido o que se distraigan, pero bueno, se puede acudir al médico, bueno, pues hacer, me imagino, esos primeros, ¿no?, exámenes o esas pruebas, y luego hay tratamientos, o se puede tener una vida totalmente normal, que mucha gente se está preguntando, bueno, pero esto tiene solución, ¿cuáles son un poquito los pasos a seguir para muchos padres y madres que ahora mismo están viendo el programa y que además de, por supuesto, comprarse el libro, porque además de para
especialistas, para bueno, profesores, profesoras, también son para padres y madres, para personas Sí. que se interesen también Sí. por la salud de sus hijos, o sea que está abierto el libro Sí. también a toda, porque pues, su lenguaje es muy, no es técnico, Andoni, sino que es entendible. La primera traducción que hice yo sí que era médica. Ya me imagino que sí, ¿no? Y Menos habéis mal que tenido que ir Fernando, puliendo para que sea un poquito más accesible a todo el público, ¿no? Eso ha sido trabajo de Fernando, hacerlo mucho más asequible y mucho más... Porque cuando yo realicé la Porque primera... queréis que llegara también un poquito a ese Claro. público más general, no solamente a los profesionales médicos, ¿no? Eso es. En cuanto a si tiene remedio, lo mío no tiene remedio, porque claro, el diagnóstico entonces no se hacía, ¿no?, en mi época. Pero sí es cierto que cuanto antes se haga un diagnóstico y cuanto más preciso sea el diagnóstico, mucha mejor calidad de vida va a tener la persona. Lo primero es hacer un diagnóstico diferencial correcto, es decir, primero descartar otro tipo de circunstancias que pueden dar síntomas parecidos a un TDAH, pero que no lo son realmente. Por ejemplo, personas que vienen a la consulta o a consultas de otros compañeros que realmente, en vez de un TDAH, de predominio inatento, es decir, una persona que estaba etiquetada y tratada además farmacológicamente de un trastorno por inatención pura, luego realmente tenía de base, después de realizar las pruebas complementarias oportunas, un foco epiléptico en zona frontal que aparecía en forma de ausencias epilépticas. Es decir, una ausencia epiléptica es un tipo de epilepsia que es benigna, pero que se parece muchísimo al despiste o a la inatención. Igual estoy yo hablando contigo y de repente me quedo 4 o 5 segundos en blanco. Andoni se ha despistado. No, nada de un ataque epiléptico. Benigno, pequeñito, pero... Y de esas cosas también vemos malformaciones congénitas, inflamaciones, infecciones. Por ejemplo, en niños adaptados de ciertos países, síndrome alcohólico fetal, que dan también síntomas muy parecidos al TDAH, pero que no lo son. Entonces, primero hacer un diagnóstico diferencial correcto y luego ya emplear pruebas complementarias que realmente nos lleven con certeza y evidencia médica a un TDAH. Para luego saber cómo Claro. actuar el tratamiento, porque me imagino depende también de Claro. el tipo, la edad, La el inteligencia grado. que tienen, también la cobertura que tienen en su entorno, a nivel académico, a nivel de los colegios, a nivel familiar. Pero el tratamiento mixto, es decir, siempre tiene que ser una psicoterapia, por supuesto, para que la persona vaya aprendiendo, interiorizando herramientas, estrategias para poder controlar su sintomatología y luego, pues en caso necesario, si hace falta, pues una medicación. En mi caso, bueno, ya me conoces como soy, no es que sea antimedicación, pero medicación pues como último recurso y siempre afinando y que tenga los mínimos efectos secundarios. Claro, Posibles. trabajando los profesionales, Andoni, que bueno, pues sí que se puede trabajar para bueno, tener esa mejor calidad de vida, pero siempre afinando mucho, porque claro, estamos hablando de personas incluso muy jóvenes que tienen este TDAH y claro, solo medicación, como bueno, pues quizá otros profesionales no, tampoco es porque pueden al final mermar por otro lado, ¿no?, esa calidad de vida, ¿no?, y tener esos efectos secundarios, no trabajar esa doble vertiente. Andoni, en este caso, en este libro, como decimos, esta primera traducción del gran Dr. Crichton, tenemos esta edición, bueno, de auténtico lujo, que es una maravilla, que es la primera toma de contacto, porque has comentado, Andoni, que en enero saldrá un poquito más ejemplares, porque han sido un poquito, han sido pocos, y en enero habrá que sacar un poquito más también para, bueno, pues toda la gente que ahora va a pedir después de ver el programa y dirá, bueno, yo quiero conocer más y quiero conocer cómo, bueno, se trata y cómo poder también, bueno, conocer más sobre el TDAH. ¿Habrá más ejemplares entonces a partir de enero? Sí, por supuesto. Esta es, como te he dicho, una edición que hemos realizado de corta tirada con el objetivo de ver la acogida que tenía entre el público que son pacientes, padres, profesores, psicólogos, colegas, neurólogos, psiquiatras, etcétera. Y luego, por otra parte, pues eso, el ser la primera traducción y adaptación al castellano de una obra tan importante como la de Crichton. Entonces, la idea nuestra es, a partir de enero, la editorial sacará, no una edición de lujo porque sería muy caro, ¿no?, pero sí que una edición más ampliada, con diferentes gráficos, con diferentes retratos a partir de enero, febrero. Sí, y ahí ya sí que estará de venta al público y pues en los lugares habituales, ¿no? Librerías y demás. Así es.
Pues, Andoni, pues entonces nos debemos otra visita, ¿no? Bueno, cuando principios quieras. de año, ¿te parece? Sí, sí. Para hablar y seguir, bueno, pues hablando de este maravilloso libro, de este libro divulgativo, Andoni, y bueno, para la gente que quizá no ha podido ver este programa, aunque siempre recordamos que lo colgamos en YouTube, pues poder hacer otro recordatorio, y vernos de nuevo, Andoni, que hacía un montón que no nos veíamos, Sí. y estar de nuevo compartiendo plato contigo, ¿te parece? Sí. La otra vez estuvimos hablando de la toxoplasmosis. Que volveremos, ¿no? Me imagino. Ay, eso cuando quieras. Sí, Cuando quieras. Yo encantado. En la sección Mis Mascotas, donde hablamos Sí. de nuestros felinos y nuestros perros, bueno, y el resto de mascotas. Por supuesto, conocer un poquito más sobre, bueno, pues esos problemas, esas enfermedades que Sí. pueden afectar a nuestras mascotas, pero que muchas veces nos se transmiten a los humanos, Sí. y hay ese miedo, ese desconocimiento sobre el tema, y hay mucha gente que no quiere adoptar por el tema de las enfermedades. Bueno, pues saber cómo no es así, que a veces que con un poquito de medicación Sí. ellos tienen esa gran vida y nosotros Sí. podemos tener a nuestras mascotas. Sí, Es y importante adoptar. Y lo que ayudan las mascotas a estos niños, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Los estudios que se están realizando ahora mismo son unos dirigidos a todo lo que es el tratamiento o apoyo a los niños desde pues, la terapia con animales, ¿no? Eso es fascinante, ¿no? Ya bien con perros, con caballos, bueno, ese es otro mundo diferente. Luego la otra vertiente es la que ya deriva pues, hacia la neuroimagen, hacia la genética mucho más científico, ¿no? Pero ahí donde convergen el animal con un niño con TDAH, no te puedes imaginar el beneficio que les realiza a TDAH o con niños con otro tipo de problemas Incluso diferentes, niños con etcétera. autismo, ¿no? Incluso con personas mayores también, ¿no? Así es. Demencia senil o personas Sí. con Alzheimer, que Sí. también, bueno, les ayudan a volver un poquito, Sí. ¿no? A sentir Así es. y bueno, pues que son importantes, ¿no? Los animales para Claro también que sí. terapias, y que sí que, bueno, pues nos gustaría, Andoni, contar contigo Sí. para hablar, además de, por supuesto, del libro, Sí. de, bueno, pues estas terapias, de estas maneras Sí. también de ayudar, Sí. ¿no? A ambos, Sí. ¿no? Sí. A los animales que Claro. saben que ayudan, y es una maravilla como Sí. también estas personas Sí. que tienen algún tipo de, ¿no? de Y problema. viceversa, ¿no? El control de los impulsos, la expresión de los afectos, en el cariño, todo eso, ahí converge. Es un terreno que es maravilloso. Pues Andoni, nos veremos muy prontito. Cuando quieras. ¿Te parece? Claro Pasa feliz noche, feliz Navidad, Andoni. Igualmente. Urte Berrión, y Urte nos Berrión. vemos mucho en 2019. Muchísimas Eskerrik asko. gracias. Es que Susui. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a Mamen Abad, que también se ha animado a dejar un poquito esto de los lincheros, que los lincheros va a llegar, sí o sí. Además, yo creo que por estar aquí trabajando al pie del cañón, pues igual se porta un poquito mejor con nosotros. Yo creo que Mamen por eso nos hace compañía, porque sabe que los lincheros se va a portar muy bien con nosotros y con nosotras. A la vuelta hablamos con ella y ponemos ya casi el broche de oro a esta tarde de lunes. No se mueva. Últimos instantes de programa antes de recibir a L'Olenchero, de recibir a Papá Noel, amigo invisible, y disfrutar de la Nochebuena y de la Navidad. Y todavía tenemos, por supuesto, tiempo para nuestros queridísimos amigos, a los que queremos felicitar también la Navidad, nuestros grandes colaboradores durante este año y durante todos los años que están por venir. Es el caso de Mamen Abad. Mamen, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Muy buenas tardes. Con muchos años, Eso que te llevamos digo, a nuestros espaldas y ¿amenaza más. o...? No, muchos que llevamos en nuestro camino, en nuestro recorrer, y muchísimos más, porque nos quedan Que nos muchos más quedan por muchos, delante que claro los que que tenemos sí. para seguir disfrutando de esta sección quincenal, el 2019, que también va a ser un gran año, un año bonito, Mamen, y haciendo un poquito balance, ¿no? Porque yo creo Sí. que es momento de, aunque digan, no, si todavía queda una semana, ya mejor hacer balance cuanto antes, y así lo vamos interiorizando, Mejor tener ¿no? ya el tomar Que no hacer el conciencia, balance el no. 31 a las 12:05, ni el 1 por la mañana, que estamos igual de aquella manera, ni empezar a hacer balance No, en porque hay que febrero. empezar con los nuevos propósitos, hay que tener ya planificado Con todo tiempo. previamente. Si no, volvemos a empezar el día 1 Y lo hacemos ya en marzo. se acabó, efectivamente. Vamos a hacer nuevos propósitos. Me voy a apuntar en marzo, en abril casi lo dejo ya para mayo, para junio. No, hay que empezar ya, Mamen, y un poquito, ¿qué tendremos que hacer un poquito con ese balance? Porque hay muchos tipos de balances y de propósitos
minutos, pero en el tema de la imagen tenemos que empezar, como comentas, cuanto antes, ¿no? Sí, salía todo un poco, comentábamos antes, le comentaba a Susana que había mandado un email el otro día a mis suscriptoras de la web y bueno, comentábamos un poco eso, ¿no? El balance de, pues yo hacía mucha alusión sobre todo a cuánto tiempo has pasado delante de tu armario, cuántos días has tenido igual inseguridad de cómo ibas vestida, cuántos días, o sea, buscando obviamente esas cosas a mejorar, por supuesto también puedes buscar las buenas, todo lo contrario, ¿no? Es decir, qué días me he sentido bien, qué días siento que he hecho esto bien, qué días, por supuesto hay que buscar siempre y apoyarse mucho más en lo positivo que en lo negativo, pero es una manera de ver cómo pasa profesionalmente, ¿no? Este año que ha ido bien, que ha ido mal, que se ha vendido, que no se ha vendido, que nos ha funcionado en cualquier tipo de negocio, en una cadena de televisión, que es lo que más audiencia ha tenido, lo que menos, hay que hacer balance, ¿no? Es súper importante, a los que no somos muy de análisis, yo no soy muy de análisis, es como que te da un poco de pereza, ¿no? Pero es súper importante, porque si no, no sabes qué tienes que corregir para que el nuevo año comience bien, ¿no? A veces puede ser venga, voy a hacer un pequeño esfuerzo por comprar mejor la ropa, voy a hacer un pequeño esfuerzo por conocerme, voy a hacer un pequeño esfuerzo por invertir en mí. Pero invertir en mí ya no es solo dinero, también tiempo, porque hay que invertir tiempo en mirar qué nos queda bien, qué no nos queda bien, hay que estar delante del armario. Y pedir también ayuda a Mamen cuando, bueno, pues oye, no sabemos o no llegamos a todo, porque hay veces que falta de tiempo, el no conocernos demasiado, porque bueno, hay gente, no, yo ya sé lo que pues igual estamos obcecados, obcecadas, ¿no? De me queda bien esto porque lo digo yo y porque me lo han dicho, pues sí, nuestras dos personas favoritas, pero que igual a veces que es porque nos quieren, pero no nos saben, igual la decir... pareja siempre dice que todo te queda bien. Sí, mira, la mía es al contrario, todo me dice y un día que justo tal, me dice, para que veas que no te miento, y siempre es... Te diré una cosa, es porque no son objetivos. A mí me mete mucha caña, ¿eh? Y no me son dice, objetivos. yo, ¿sabes qué? Así que cuando me dice que algo me queda bien, mira, ya me dan ganas de llevar eso todo el día. Y claro, tampoco es cuestión. Yo sé que, bueno, cada uno es por gustos. Ahí y al voy. final también... Suele pasar, ¿no te has dado cuenta? Tenemos que también mirar también por lo que nos gusta a nosotras. Es que por lo aparte más de que nos gusta a los demás. importante es que tú seas tú, que todo nazca de ti, no que no te sientas condicionado porque tu pareja te ha dicho que te queda súper bien el pelo largo, pero tu madre te dice que te queda súper bien corto. A mí me ha pasado. Mi madre me dice que me queda bien todo, hasta hago una bolsa basura en la cabeza. También la Mamá, mía. te quiero mucho. Es que mi madre solo hay una, yo me la llevaba a todos los sitios. A todas claro, partes. Tampoco No, es es plan. cierto, o sea, yo hoy me pongo tal, pero hombre, si todos los días hago con unas hombre, orejas pero- de reno o unas... Pues hombre, igual que te queda me llegan a bien. internar en Zamudio, o sea... Hombre, a diario no lo veo. Tampoco Pero tal, no, y, pero o sea, pasa, ver yo- un poquito yo me y lo que acuerdo- no estamos cómodas nosotros. Me acuerdo ¿no? de las épocas en las que me empecé a cortar el pelo muy cortito. En aquella época trabajaba en bares yo, y me acuerdo de venir algún cliente, ¿no? De, estás guapísima con el pelo corto, pero para siempre corto ya, ¿eh? Ah, gracias. Y venía luego alguien de, pero ¿cómo te has cortado el ¿Qué pelo? has hecho? Con lo bien que te queda el pelo largo. Entonces Me te das gustan los cuenta colores, que sí. es una cuestión de gustos, pero no son objetivos. Pues como tu pareja puede ser la típica que todo te queda bien o el típico que no le gusta nada. ¿Pero por qué? Porque le gusta un estilo, pues me pasa con mi marido, le gusta un estilo A mí como solo- cuando es muy rockero. Solo vaqueros, a mi marido le gusta un vaqueros, estilo tal. muy- Las faldas no, vestidos no, es más de Entonces no vaquero son roto objetivos. y entonces no vas a ser No, siempre ¿y sabes qué ir pasa además? de vaqueros. Que irías disfrazada. Porque sí, a ver, podemos ir un día de determinada manera y yo siempre lucho mucho por el disfraz cuando es buscado. Es decir, jo, voy a ir a un evento o voy a ir con mi pareja y yo quiero que le parezca la mujer más guapa del universo. Pues tú ya sabes qué ponerte para gustarle. Pero no todos los Otros días tienes nos que ir. apetece ir con una falda y una chupa de cuero y ir en plan lady, ¿no? Es o que- un vestido de flores. Yo sé que dicen, Por- ay, el vestido de flores. Pues un vestido de flores porque me apetece ir de flores. Es que yo por creo que es muy ejemplo. importante eso, ¿no? Pero claro, para eso hay que haber invertido tiempo en una misma. El pasar tiempo analizando. Yo a mis clientas les doy un formulario súper extenso, que siempre es como, mami, ¿pero cuántas preguntas? Digo, claro, es que todas esas preguntas no te las has hecho en toda tu vida. Y a veces me dicen, jo, pero cosas como, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Y pueden estar 10 minutos pensándolo. Nunca se han parado a pensar en... O sea, sí que lo que no nos gusta suele ser en un segundo se responde, pero lo que nos gusta cuesta más, ¿no? Entonces, pasa mucho por el autoconocimiento. Entonces, yo siempre trabajo mucho en hurgar para adentro, hurgar
para que luego te pongas lo que te pongas, tenga total coherencia y seas tú. Vayas modo lady, vayas modo vaqueros, modo rockera o modo ejecutiva, pero que todos esos looks tengan algo tuyo, sean tuyos. O sea, por eso es importante ese trabajo hacia adentro de buscar y de hurgar, y no de ir como me dice mi madre que estoy guapa, como me dicen mis amigas que estoy guapa, o como suele ser muy habitual, sobre todo en la época más de la adolescencia y estas edades, igual hasta los 20 o demás, de intentar encajar en determinados entornos sociales, o no destacar en la cuadrilla, o querer, pues como lo lleva no sé quién, pues yo también lo quiero llevar, ¿no? O siempre siguiendo estas tendencias, estas modas, que está bien seguir la moda, que aquí en Mamen siempre, ¿no?, decimos, bueno, la tendencia, lo que se lleva, animal print, bueno, pero podemos llevar un picoteo o no llevar nada de moda, o sí, pero claro, ves que muchas jovencitas, ¿no?, Sí. que es que dices, madre mía, llevan todas las tendencias puestas en un mismo, vamos, en un mismo cuerpo, que en anime mezclado con el enseño el ombligo, que está muy bien, que cada una vaya como Sí, le dé ¿sabes la qué pasa? gana. Que yo creo que Pero es- hay veces que se les ve que ellas ni van cómodas, ni van seguras No. porque van incluso incómodas, porque ves que hace un frío del carajo y van unos tirantes con una falda, con un tal, una mezcla que no ves que la favorezca, cuando igual puede ir tranquilamente con otro tipo de prendas. Sí, a ver, son siguiendo las edades, tendencias. también son edades complicadas. Es una edad, yo lo veo por mi sobrina que tiene 14, que están en ese momento En de ese momento. me pongo lo que llevan las demás, que tú lo ves y dices, ay, por favor, qué feo es eso. Pero O que siguiendo yo, a las artistas de turno, que a veces, pero claro, sí, que lo sí, lleva las youtubers, Ariana las Grande o la instagramers, llevan las pero que hay que cantantes, ¿no? añadir que yo cuando he sido adolescente hay cosas que lleva mi sobrina a día de hoy que yo llevaba y que la primera vez que las vi me parecieron horribles y al final acabé poniéndomelas. O sea, que eso yo creo que nos ha pasado a todas, ¿no? ¡Ay, qué cosa tan fea! Y de verlo, al final pues no está tan mal y te lo acabas comprando. Yo creo que lo hemos vivido todos. Pero bueno, yo creo que esa es una edad en la que, entre comillas, te puedes permitir muchas más libertades. Cuando llegamos ya a la edad más profesional y depende en qué entorno trabajemos, como en mi caso, que es más empresarias, directivas, ejecutivas, gente que tiene mayor necesidades, ¿no?, de que la imagen le acompañe, ahí hay que tener mucho más cuidado, porque tu imagen es tu carta de presentación, es la que empieza a hablar antes de que tú abras la boca. Entonces tiene que tener mucha coherencia. Yo hace poquito comentaba en una clase que di, que tú sí que eres una persona que va a hablar de, imagínate, pues de espiritualidad, de calma, de como nada de guerra, ¿no? Todo paz, todo amor. Claro, no puedes ir vestida de leopardo. A ver, puedes, pero hay que ya tener vas a mucho dar un mensaje cuidado diferente, porque ¿no? nadie se va a esperar que vas a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque es algo muy atrevido, mucho más guerrero, más agresivo. Tenemos que encontrar esa coherencia. Cuando ya nos conocen daría un poco igual, pero en determinado entorno, cuando todavía no nos conocen o queremos, pues sobre todo una reunión o una entrevista, o cuando vamos a ir a un nuevo cliente, sobre todo ese momento, ¿no?, de dar esa primera impresión, asegurarnos de que sea la correcta. Porque muchas veces parece una tontería, dices, no, si yo me sé vestir, yo sé sacarme partido, yo me pongo bien guapa, sí, pero nos estamos olvidando del mensaje que lanza nuestra imagen. Y que en 7 segundos el cerebro hace el trabajo sin que nadie entre en prejuzgar ni juzgar. Tu mente ya te hace todo el trabajo y tu cerebro para decirte qué tipo de persona es, si te puedes fiar o no de ella, te habla de todo, hasta de su nivel social, educativo, dice muchísimo la imagen, que parece una tontería el decir, va, ¿qué más da, no? Entonces, en la vida normal, en la calle, o cuando vamos a estar hablando de estas edades, ¿no?, adolescentes, un poquito más, pues igual no te afecta tanto, porque bueno, no hay esa presión, ¿no?, sobre todo profesional, de no, es que lo tengo que hacer bien a la primera, tengo que dar buena impresión a la primera, porque me estoy jugando mucho. Entonces yo creo que sí que es importante hacer todo ese trabajo, ¿no? Primero saber qué quiero yo, saber qué necesito yo a nivel imagen, es decir, qué tengo que proyectar para conseguir aquello que quiero. Es como nuevo propósito de año, ¿no? Quiero un ascenso, quiero que me tomen más en serio, quiero generar mucho más respeto, quiero sentirme segura de mí misma, quiero verme más guapa, quiero vestirme en medio minuto. ¿Qué quiero, no? Entonces, una vez que yo sé que lo que quiero, hago ese trabajo de unirlo, ¿no?, uniendo tanto la imagen que proyecto como mis objetivos y quién soy yo. Y haciendo esa unión de todo, es impresionante cómo te puede cambiar la vida, que parece a veces muy superficial, ¿no?, porque hablamos de imagen, pero cómo influye hacia adentro y cómo influye hacia afuera nuestra imagen es súper poderoso.
Tenemos que, y eso, ir apuntando, ir un poquito ya empezando en este trabajo, muchas veces que nos lo podemos plantear, Mamen, pero también apuntando, ¿no? Y viendo, y bueno, pues buscando también la ayuda de profesionales, porque como decimos que eso está, dirán, bueno, pero está muy bien en la teoría. Bueno, pues si nos cuesta hacer la práctica, Mamen, ahí también tienes tú a tus chicas, ¿no? A tus clientes, digo chicas, porque, bueno, pues Sí. Mamen ya lo ha explicado, que a día de hoy, lo siento chicos, bueno, a día de hoy, yo igual se lo replanteo, igual para el 2019 ya veremos, he hecho una mano también a los chicos, mientras tanto, a las profesionales, ¿no? A las Sí. mujeres, bueno, pues que puedan preguntarte, que puedan ir a esos cursos, estar contigo, Sí. preguntarte, porque bueno, pues A ver. no hay que tener vergüenza a decir, porque la gente dice, no, es que solamente las celebrities, las famosas, la gente que sale en televisión es la que tiene asesoras, las que tienen tal, ¿por qué yo, si yo trabajo, sí, en una empresa, pero ay, no me atrevo, van a pensar como que no Sí. es menos A ver, para a mí hay nada, mucha- ¿no? a mí hay Las mujeres- mujeres no tenemos por qué estar, o sea, ese hándicap Hay de las mucha presión mujeres sabemos social, vestirnos sí. y las mujeres cocinamos muy bien, yo no tengo ni idea, o sea, ni, bueno, un huevo frito es lo justo, ni de cocinar, limpiar, bueno, sí, soy muy limpia y limpio bien, pero ni cocinar. Soy muy limpia, yo soy muy limpia. Peinar, no tengo ni pajolera idea, menos mal que, que Pedro Montero y sus chicas me ayudan. Hoy, evidentemente, ya ven que no, que me intento peinar yo, o sea, ese hándicap, no esas cosas de, o esa imagen, ¿no? Más que hándicap, esa imagen de, ¿no? Las mujeres saben siempre vestirse, ir bien combinadas, maquillarse y peinarse y cocinar. Pues no, No. pues igual, ni sabemos Hay maquillarnos, mucha, ni sabemos lo que te digo, hay mucha vestirnos. presión social Claro. con ese tema, como que tenemos que saber, y yo a la gente es lo que le digo, que no tienes por qué saber, es como, yo cuando me metí en el mundo del emprendimiento, es como por ser empresaria no sabes todo lo que tiene que saber una empresaria. Yo tengo un asesor fiscal, tengo todo tipo de asesores, o sea, ¿por qué? Porque soy de esas personas que creo que si otro lo puede hacer mejor que yo y yo le puedo Que subcontratar, además es profesional, o sea, se dedica a ello, o sea, obviamente. Claro, Mira, y he estudiado para ello, pues como el tema de la imagen, también estudias, Mamen, Hombre, tú son te muchos formas, años. claro, Sí. y sigues estudiando, ¿no? Te Sí. sigues formando y ahí está también un poquito esa vuelta, ¿no? De, bueno, pues concursos, porque todo va cambiando, al final Sí, ¿sabes qué hay que pasa? estar a la última, no es lo mismo que hace, porque en tema de imagen todo es muy cambiante, ¿no? Y tenéis que estar los Lo profesionales que pasa es también que informando. por mi manera de trabajar yo reconozco que como soy un poco antitendencias, no, o sea, sí que tienes que estar al día, ¿no? Más o menos ir viendo qué sale, qué se lleva esta temporada, porque en cualquier look o de una persona que quiera tener pues eso, hacer un armario, cualquier tipo de trabajo, tiene que tener determinados toques de tendencia o tenemos que saber qué se lleva o qué no se lleva, ¿no? Pero yo sobre todo yo voy siempre, como digo, apretando un poco la tuerca de, pues empecé con asesoría de imagen pura y dura y personal shopper, metí luego un poco más la parte de psicología, he ido metiendo más la parte del coaching, he ido adentrándome un poco, como te digo, de esa manera como hacia adentro, ¿no? Porque para mí tiene mucho más sentido el trabajo que hago ahora y por eso he ido creando poco a poco mi propio método y obviamente cada día aprendo cosas nuevas que voy metiendo en el método, ¿no? Y por eso ahora, lo que te comentaba antes, he creado el programa que lo lancé en junio, similar, pero claro, como siempre va cambiando y va mejorando, ahora es diferente. Después de los retos que he hecho este año, he visto muchas nuevas necesidades que tiene mi clienta, ¿no? La mujer que podría ser mi clienta, entonces aún sigo mejorándolo y lo lanzamos y empieza ahora el 1 de febrero en formato do it yourself, va a ser con clases semanales grupales, o sea, quiero hacer algo como muy de tribu, ¿no? De ir juntas, de ver a otras mujeres que sienten lo mismo que tú, que les pasa lo mismo que tú, que tienen como tú complejos, como tú, o sea, todos los problemas que tú piensas que solo tienes tú, los tienen otras muchas mujeres, porque solo vemos a las que lo hacen todo bien, en Instagram, en Facebook, y todas las que se maquillan, como dices tú, súper bien, se peinan súper bien y saben vestirse súper bien, pero es que tú te dedicas a otra cosa, no es tu profesión. O sea, en mi caso es mi profesión, tendría delito que no supiera hacerlo, pero como dices tú, no sé cocinar. O sea, yo sé que algún día en mi casa tendré alguien que cocine para mí, porque si no es horrible. Entonces, son determinadas cosas que tú te das cuenta de por qué me voy a matar y me voy a hacer 25 tutoriales y me voy a ver 25 vídeos, porque a día de hoy tenemos mucha información. Todo depende de si lo que tienes es tiempo o no tienes. La mayor parte de mis clientas no tienen el tiempo,
porque pues sí, podrías ponerte a investigar por internet, encontrarías tutoriales, seguramente que habrá cosas gratuitas, pues posts como los que pueda haber en mi web, o sea, pero claro, eso te lleva muchísimo tiempo. Si quieres ir por la vía rápida, necesitas ir de la mano de alguien. En mi caso está el servicio premium, el grande en el que te lo hago todo yo, o el do it yourself que te comentaba ahora, que en ese vamos juntas, es grupo, vamos opinando todas, estamos en un grupo de WhatsApp, va a ser muy dinámico y además yo creo que muy ameno porque haremos una piña muy bonita y eso, y cada día aprendiendo cosas nuevas, pero de la mano de alguien, ¿no? No es lo mismo que hacerlo sola. Pero por supuesto que para mí lo importante es que lo hagáis solas, acompañadas, con la asesora que os guste, que no tengo por qué ser yo. Si eres hombre, pues busca un asesor o asesora también. Pero hacerlo, ¿no? Dar ese paso de si algo no me ha gustado, hay que cambiarlo. O sea, porque haciendo lo mismo una y otra vez, los resultados van a ser los mismos o peores. A mejor nunca vamos a ir, ¿no? Entonces, dar ese paso a todos los niveles, personales, profesionales, yo creo que hay que hacer ya ese balance de ya hoy no, mañana tampoco, venga, vamos a ponernos el 26, de todo lo que quiero que me haya pasado este año, mantenerlo, habrá muchas cosas que queramos mantener, y otras mejorarlas, cambiarlas, incluso destinar ese presupuesto a, mira, voy a hacer algo por mí. Pueden ser muchos tipos de cosas las que podemos hacer por unas mismas, ¿no? Puede ser un curso de algo que te apasiona, algo que llevas toda tu vida queriendo hacer y no lo haces, o invertir en tu imagen. Aquí cada una es muy libre de hacer lo que le apetezca, ¿no? Pero hacerlo, tomar las riendas, ¿no? Y decir, venga, el día 1, ya no vale el 2 o el 3 o el 8, el día 1 empiezo y voy a hacer este tipo de cosas, como si os voy a ahorrar 1 euro al día y cuando tenga no sé cuántos voy a hacer X cosa, pero hacerlo. Bueno, pues, Mamen, que lo hagan y que hagan caso. Lo haremos todas, que todas tenemos trabajo. Eso es, todos tenemos nuestros deberes, que por mucho que cambiemos de año, por mucho que llegue el 2019, si no actuamos, a cada gente, no, el 2019 va a ser mejor, va a ser una maravilla. Bueno, el año cambia, los meses tal, llega el invierno, pero no hace de repente, ¡pum!, llega el 2019 y vas a cambiar y vas a ser maravillosa, vas a saber cocinar un pollo al horno. No, si no me pongo, si no aprendo, si no pido ayuda, pues evidentemente, por mucho que sea el 2019, voy a seguir sin gas y encender el horno. O sea que hay que ponerse en acción, hay que ponerse las pilas, Mamen, y empezar ya cuanto antes de que si el 1, que si el 2, que si ya espero va después de Reyes. Cuanto antes, y ahí está Mamen Abad, en tu página también tienen toda la información. Sí, en mamenabad.com tienen la información de los servicios o el mail, además, me pueden escribir, porque además me suele gustar tener una cita incluso previa, hablar con ellas por teléfono o por el ordenador, para, bueno, pues para saber qué es el servicio que mejor le pueda ir y ver si le puedo ayudar, porque al final yo creo que también es muy importante para mí en mi trabajo, como lo hago, que haya química con mis clientas y que nos elijamos mutuamente, ¿no? Para que todavía sea mucho más productivo el trabajo que hagamos. Pues, Mamen, nos vemos en 2019. ¿El año que viene? El año que viene. ¡Ay! Vamos a brindar, ¿no? Brindar. Vamos a brindar por un feliz despedida, un feliz final de 2018 y un magnífico 2019 en el que hay que actuar, pasar a la acción, pero tú y yo, que somos mujeres de acción, conseguiremos que sea un mejor año todavía. Por todos. Feliz Navidad, Mamen, gracias. Lo mismo. Uy, no, queda muy feo, estar pasar publicidad y estar aquí dando, bueno, yo hago un Leticia, que antes lo decía el doctor Ney, me dice, ¿qué es un Leticia? Pues Leticia, la reina de Leticia hace así, moja, hace como que bebe y no bebe nada. Pues nada, yo lo mismo, voy a hacer un Leticia, nada, prohibido hasta que terminemos el programa. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad muy rápida y ya ponemos, sí que sí, el broche final a esta tarde, diferente de lunes 24 de diciembre, en Nochebuena, no se muevan. Ya se ha inaugurado el tradicional mercado de Navidad, que estará abierto hasta el próximo 6 de enero, donde comerciantes de la ciudad ofrecerán, bueno, están ofreciendo ya, que ya está abierto, productos de gastronomía, regalos. Ojo para los lencheros, si anda despistado, todavía tiene un ratito, decoración navideña y también, por supuesto, la tradicional Feria de Artesanía Gamonart, un mercado, bueno, pues completísimo, donde, por supuesto, en su inauguración estuvo el alcalde Juan María Burto junto con el resto de la corporación municipal para dar ese pistoletazo de salida al mercado navideño, que ya pueden disfrutar, como decimos, hasta el próximo 6 de enero, hasta la llegada de los Reyes Magos. Con este reportaje, con esta
esta inauguración, pues ya nos despedimos. Nos vemos el miércoles. Mañana hay que hacer un descanso, ya que hay que dar la bienvenida al Olentzero y Papá Noel como se merecen, con chocolate, con café, con lo que cada uno tome. El miércoles nos vemos aquí en Objetivo Vizcaya entre el 7. Pasen muy feliz noche de Nochebuena, feliz Navidad y muchas gracias y un amor inmenso para todos ustedes. Un besazo enorme. Eskerrik asko. Estamos aquí junto a los Tinglaos, junto al Arenal, en este espacio tan nuestro, tan bilbaíno, y queremos hacer de este espacio que sea también un punto neurálgico del comercio bilbaíno, que sea parte del corazón del comercio bilbaíno. Y a través de este mercado navideño que hoy ponemos en marcha, queremos también mostrar la cercanía mía propia del Ayuntamiento de Bilbao a su comercio, a ese comercio tradicional de toda la vida, ¿no? Por eso hoy queremos contaros, ¿no?, cómo hemos este año intentado generar un espacio mucho más amplio que el de otras veces, una especie de circuito navideño, podríamos decir, que recorre desde el puente del Ayuntamiento hasta el puente del Arenal, pasando por ambas márgenes de la ría, y que tiene espacios claramente diferenciados, ¿no?, y que hemos querido poner a disposición de los bilbaínos y bilbaínas pues elementos de disfrute, ¿no? La Navidad es ese espacio muchas veces mágico, muchas veces lleno de ilusión, y es lo que hemos querido generar, una cierta magia, un poquito de ilusión, ¿no?, para intentar ilusionar a nuestra villa, a nuestra ciudad, a nuestra gente, ¿no? Y lo hacemos con 4 espacios diferenciados. Uno, el mercado navideño que tenemos a nuestras espaldas, que hoy vamos a poner en marcha, donde va a haber productos de nuestra gastronomía, donde va a haber la posibilidad de comprar ese regalito que nos puede interesar para hacer algún familiar, algún amigo, alguna amiga, y donde va a haber también espacio para comprar esos adornos navideños, ¿no? Una parte, como os digo, de nuestro comercio, de este comercio bilbaíno, ¿no? También tenemos ahí, si miramos al otro lado de la ría, esos espacios que son realmente mágicos, ¿no?, con esa pista de hielo ecológico por la que ya han pasado más de 14.000
bilbaínos y bilbaínas ilusionados a divertirse en ese espacio también que es una pista de hielo pero sostenible, que es ecológica y que demuestra que es posible hacer las cosas también de otra manera, con ese tobogán extraordinario de 6 pistas que está haciendo las delicias de los niños y niñas y que todavía no están de vacaciones, o sea que a partir del día 21 creemos que va a ser un espacio muy concurrido. No me quiero olvidar de ese otro espacio que es el Txikigune, ¿no? Ese Txikigune con una carpa con más de 400 metros cuadrados de talleres, de juegos para los niños, para las niñas y para el ocio familiar. La Navidad es un espacio, es un entorno muy familiar y queremos que todo ese espacio refleje esa cuestión. Y como no, tenemos en nuestra tradicional feria de artesanía que la incorporamos también a este espacio por ser también un espacio muy tradicional, muy nuestro en nuestras Navidades, y de esta forma queremos invitar a los bilbaínos y a las bilbaínas a comprar en el comercio de Bilbao, a que aquello que necesitemos, aquel regalo que queramos hacer, lo podamos comprar en ese comercio que está todos los días del año a nuestra disposición y que este año hemos querido sacar un poquito más a la calle, ¿no?, a este arenal tan nuestro. Y ya quiero invitar...